hubo elecciones el domingo pasado en Ecuador y resultó derrotado el presidente Correa. Son elecciones locales, de las que han ocurrido en Ecuador, y en estas tres elecciones locales fue derrotado el partido del presidente Rafael Correa. Lo que le otorga importancia política a esta elección, a estas elecciones que de otro modo serían exclusivamente un episodio local, es el hecho de que las tres ciudades en las que ha tenido lugar esta derrota política de la fuerza partidaria del presidente Correa son las tres principales ciudades ecuatorianas. Esto es Quito, la capital, Guayaquil, la capital comercial, económica y el puerto, uno de los principales puertos sobre el Pacífico, no solo de Ecuador sino del mundo. Y la tercera es la principal ciudad ecuatoriana de los Andes, que es Cuenca. En estas tres ciudades, ahí ha sido derrotado el presidente Rafael Correa. Doctor, vamos a Venezuela, que tiene un panorama mucho más complicado. ¿Es lo mismo Capriles que López? Esta movilización de la opinión pública, especialmente de clase media, enfrentada al régimen chavista y que está profundamente antagónica con el presidente Nicolás Maduro, no es obra de la oposición antichavista venezolana, ni de el dirigente Leopoldo López, ni tampoco de Enrique Capriles. Este es un fenómeno donde lo que caracteriza a Leopoldo López en el contexto de la oposición antichavista venezolana es que él, entre los dirigentes nacionales de esta corriente, se ha volcado a la movilización de los estudiantes universitarios que son ajenos al sistema de partidos políticos antichavistas. En este sentido es que el papel de la oposición en Venezuela es relativamente accesorio a los acontecimientos, y el punto fundamental es que la crisis venezolana ha adquirido características orgánicas, no solo políticas, sino también económicas y financieras. Los rasgos principales de la situación venezolana en el momento actual pueden identificarse como en los siguientes tres aspectos. En primer lugar, el profundo debilitamiento del presidente Nicolás Maduro, lo que está acentuando o ha acentuado ya en gran forma el vacío de poder que ha dejado en Venezuela la desaparición de Hugo Chávez, lo que ocurrió en marzo del año pasado. En segundo lugar, hay una prácticamente completa militarización del régimen chavista, con el ejército de Venezuela controlando la totalidad de los resortes de poder, tanto en el plano nacional como incluso locales. Y por último, el déficit fiscal en este momento supera ya el 15%, quizá el 20% del Producto Bruto Interno, está siendo absolutamente monetizado a través de la emisión de bolívares, la moneda nacional venezolana, y el resultado es una tasa de inflación del 56%, que ha obligado al gobierno del presidente Maduro a iniciar un duro proceso de ajuste, la primera de cuyas manifestaciones tuvo lugar en el último trimestre del año pasado, con una caída de las importaciones de más del 12%, que ha tenido un efecto directo en la carencia de recursos básicos en la canasta alimentaria del pueblo venezolano. Por lo que estaba diciendo, doctor, entonces es prácticamente imposible que hoy haya un golpe militar en Venezuela por el poder que tienen las Fuerzas Armadas. Mire, yo no diría que es imposible que haya un golpe militar en Venezuela. Lo que le diría es que el régimen se ha militarizado completamente y hoy el ejército de Venezuela controla la totalidad de los recursos de poder, tanto en el plano nacional como local. En este momento, el punto más importante a tomar en cuenta es que ha comenzado aparentemente en el último fin de semana saqueos, y incluso con un carácter generalizado, en distintos estados venezolanos, lo que significa que muy probablemente se ha puesto en movimiento la marginalidad y los sectores excluidos de la sociedad venezolana, que es la más combativa de todo el continente
y que fue el componente fundamental de los otros 4 Caracasos por los que estuvo signada la vida política venezolana desde 1958, cuando se produjo la caída en un Caracazo del gobierno del entonces general Marcos Pérez Jiménez.